Entonces, con Caseros y fundamentalmente con Pavón se consolida el triunfo de las oligarquías nativas asociadas al imperialismo. En Caseros se une un sector del federalismo con lo más rancio de la oligarquía porteña y de los viejos unitarios. De hecho, Mitre está entre ellos y recordemos que Mitre, que fue el padre de la historia oficial, ahora lo vamos a ver, fue el que erige como primer gran hombre civil de los argentinos a Rivadavia, precisamente por conspirar contra el Congreso Anfictiónico de Bolívar. Con lo cual, y asegurar de alguna manera el fracaso del proyecto de unidad continental. Con lo cual, en Caseros se une Urquiza con ese sector más rancio de la oligarquía y fíjense hasta qué punto esa alianza tenía los pies de Barros, que en realidad Urquiza dice ni vencedores ni vencidos, cuando efectivamente el vencido fue no Rosas, un proyecto nacional, un proyecto federal y nacional expresado, si se quiere, por Rosas, que uno podrá discutir algunos límites y contradicciones del periodo rosista, pero sí es cierto que todos los productos británicos que arrasaron antes, durante Rivadavia, que arrasaron contra nuestras incipientes industrias locales, se frenaron durante todo el periodo rosista y volvieron otra vez a arrasar luego de caído Rosas. De hecho, ahí le voy a citar a Hernández Arregui, un segundo, que se me cayó, que dice: las mercaderías británicas arrasaron por su baratura las artesanías provincianas que durante siglos habían abastecido el mercado interno. Las barreras proteccionistas cayeron, previa expropiación en masa de la población nativa. Regiones prósperas como Santiago del Estero fueron convertidas en páramos por el ferrocarril. La penuria de los nativos creció a la vera de la fantasmal opulencia de la ciudad-puerto. Las armas de fuego contra las tacuaras concluyeron la gigantesca operación de pérdida de nuestra soberanía y personalidad nacional. Así, las poblaciones pacíficas cuyos antepasados durante siglos habían nacido y muerto estabilizados en tierra provinciana, fueron condenadas primero a la miseria, después al exterminio y sus héroes convertidos en criminales sin ley. El Martín Fierro de José Hernández ha eternizado esta tragedia social. Hernández Arregui en Nacionalismo y Liberación. Con lo cual, de alguna manera, a partir de Caseros y Pavón, empieza a consolidarse el elemento territorial que se va a terminar de consolidar con Roca. ¿A través de qué? A través del exterminio de todo lo que se resista al proyecto dependiente, ¿no? Al proyecto oligárquico dependiente. Algunos autores lo van a llamar neocolonialismo, otros autores los van a llamar países semicoloniales, nosotros preferimos llamarlo países dependientes. Entonces, volvemos a Caseros. Fíjense hasta qué punto tenía los pies de barro esa alianza entre los viejos unitarios y un sector del federalismo que en el mismo año 52, el 11 de septiembre, por eso 11, la Plaza Miserere y el barrio 11, se llama 11, digamos, por el 11 de septiembre del 52, que el propio Buenos Aires se segrega de la Confederación, se separa de la Confederación y está casi, hasta Pavón, casi 10 años separado de la Confederación, porque de alguna manera lo que quiere esa oligarquía portuaria y terrateniente también era la consolidación de este proyecto dependiente en lo económico. Con lo cual, esa interna hace que el mismo año en el que vencen a Rosas, Buenos Aires se segregue de la Confederación. Entonces, la Constitución de 1853, cuando se dicta, si bien tiene como eje la propiedad privada en términos absolutos y concede inclusive la libre navegación de los ríos, todavía está manejada por un federal que de alguna manera se convierte como en la esperanza del último sector del federalismo, Urquiza, en darle la batalla a esos viejos unitarios y esa oligarquía terrateniente y portuaria. Con lo cual, de alguna manera, hasta
Cepeda en realidad, que son 1 o 2 años antes de Pavón, que es en el 61, Urquiza se enfrenta con la oligarquía porteña y los vence en batalla. De alguna manera, el pacto San José de Flores, en el que Buenos Aires se integra a la Confederación y a la Constitución, por eso es la Constitución del 53-60, porque en realidad la del 53 no incluía Buenos Aires. Entonces, el Pacto San José de Flores es producto de la derrota porteña en Cepeda y del triunfo de Urquiza. Sin embargo, en Pavón, un año más tarde, Urquiza de alguna manera vuelve a defeccionar, vuelve a traicionar y, digamos, no es que pierde la batalla. Realmente tiene veracidad histórica la versión que habla de que Urquiza abandonó esa batalla directamente, porque incluso algunos dicen que se fueron trotando, digamos, como diciendo, le faltaba solo una carga de caballería para ganar la batalla y sin embargo Urquiza se da vuelta y se van mansamente, porque algo que es Mitre fue un excelente político argentino, pero un muy mal militar. Entonces, algunos dicen que no sabía ni subirse a caballo, pero bueno, eso es radio pasillo histórico, ¿no? Pero lo cierto es que, de alguna manera, si uno se para desde la unidad nacional, puede ver a Urquiza como un héroe, porque lo que se da cuenta ahí Urquiza es que no puede haber consolidación de la unidad argentina si no, digamos, si no se corre de alguna manera, que esa oligarquía porteña no iba a ceder en sus intereses y en sus pretensiones, con lo cual de alguna manera uno podría decir, bueno, desde la unidad nacional, Urquiza fue un héroe corriéndose porque íbamos a seguir ad eternum en guerras civiles y no iba a ser posible una unificación nacional si Urquiza y el federalismo no se corría. Pero desde los intereses populares fue realmente un suicidio lo que hizo Urquiza, porque en Pavón se produce el triunfo final de las oligarquías nativas asociadas al imperialismo, que lo que pretendían era construir un apéndice en el que unas pocas familias iban a ser dueñas del país materialmente y políticamente, porque, dicho por el propio Alberdi, la Constitución del 53 era una constitución oligárquica, no estaba reconocido el sufragio popular. De hecho, se consideraba que ese pueblo era demasiado ignoto como para entender sus intereses políticos y por lo tanto otorgarles el derecho al voto, sino que esa élite ilustrada iba a saber manejar los designios del país y entonces de alguna manera allí se consolidó su poder económico y su poder político.